Por algún error administrativo terminé sentado en la mesa con gente que más bien suelo leer, más que estar en el mismo lugar. Y bueno, voy a empezar por un lugar parecido al que empezó Gustavo, hablando de Sandino, que creo que es su fiesta, su día. Y en particular algo que yo creo que es importante destacar y que no es tanto sobre Sandino en sí, sino sobre el lugar que ha ocupado Sandino en la intelectualidad uruguaya en los últimos años, y creo que es algo que es muy importante de remarcar, ¿no? La intelectualidad izquierda uruguaya, por lo menos muchos de los autores que a mí me interesan o me interesaron, sufrió mucho con la llegada del Frente Amplio del gobierno. En buena medida porque muchos de los intelectuales pasaron a ocupar cargos de gobierno y dejaron de producir, o produjeron mucho menos. Y el lugar de Sandino, en la retaguardia, formando gente, yo fui uno de ellos, talleres, pacientes, de lecturas de textos difíciles, permitió la existencia de ciertos espacios de diálogo separados del tema del momento, en un tiempo en el cual el tema del momento ocupaba mucho espacio, donde la crítica ocupaba un espacio bastante chico porque quienes estaban acostumbrados a hacer crítica estaban en la administración. Más allá de esta función como negativa de esos espacios, hablo en particular de los cursos, de los seminarios de Sandino, pero también de los textos y de las publicaciones, era un lugar de circulación de autores que en otros espacios intelectuales no estaban presentes. Lo cual era, a mí, por ejemplo, como estudiante de ciencia política, me dejaba bastante perplejo que mientras yo veía que en las discusiones internacionales del hemisferio norte, Judith Butler, Ernesto Laclau, Zizek, que estaban todo el tiempo hablando de Lacan, nadie nunca en ciencia política hablaba de Lacan. ¿Cómo puede ser que todos los grandes teóricos de ciencia están hablando de lo mismo y sin embargo no? Lo mismo podría decir de Althusser, de Foucault, de Saussure, etc. Y los espacios, tanto de escritura como de enseñanza de Sandino, eran lugares donde se discutían esos temas, que son centrales en la teoría contemporánea y que sin embargo no existían en los espacios académicos donde se estudia política. Y hablo por mí, pero también sé que hablo por muchos otros. Sandino es la puerta a través de la cual pudimos entrar en discusiones contemporáneas, muchos, que no estaban disponibles en esta ciudad. Este libro es parte de un proceso largo, de los que seguramente los que ya han leído, no sé, Cosas profanas o La vieja hembra engañadora, o largo recorrido por los ensayos de Sandino, no lo leo hace tanto tiempo como Gustavo. Este libro es parte del programa de investigación del que forman también parte de esos libros. De alguna manera es una actualización, una edición corregida y aumentada, bastante aumentada, es el libro más largo creo que escrito Sandino hasta ahora, también el más sistemático. Me da una sensación muy parecida a lo que decía Gustavo, de que el libro de alguna manera es una culminación de un programa en el cual se despliega todo un argumento, se hacen explícitos ciertos supuestos que antes estaban esbozados. Y bueno, quizás yo mientras voy hablando voy a ir haciendo algunas preguntas, por si Sandino después tiene ganas de responderlas y si no quedan en el aire, que no está mal. Y que para mí una pregunta interesante para hacer es, bueno, ¿cuál es el lugar de este libro para vos en esa trayectoria? Como ¿cuál es la naturaleza de esta intervención en esa línea de tiempo? Pero dejo de hablar de Sandino y paso a hablar de otra gente. Voy a hablar de Spinoza, no de Gustavo, sino de Baruch. Porque de alguna manera leyéndolo, como yo estaba esperando el momento en el cual apareciera Spinoza y nunca aparecía. Y de hecho no aparece hasta el final. Pero está. Porque en el fondo, si tuviera que decir en una frase cuál es el argumento del libro, es que el conato es una fuerza reaccionaria. Eso es como lo que yo creo que está queriendo decir Sandino. El conato es este concepto de Spinoza, que es
la tendencia que tiene la vida a persistir en su ser y la fuerza que hacen las cosas para seguir siendo lo que son y para aumentar su potencia. Digamos, pero es más que la inercia, porque es expansivo. Hay todo un campo de teoría contemporánea, espinosista, que digamos que va desde los deleuzianos, todo un campo ¿cómo decirlo? El autonomismo, cierto posmodernismo de izquierda, para los cuales lo que hay que hacer es liberar a esa fuerza expansiva de las cosas que la detienen. Que de alguna manera viene de la vieja tradición marxista. Es la expansión continua de la potencia del hombre, de las fuerzas productivas, lo que va a generar la caída del capitalismo. Sandino toma la postura exactamente contraria. Es decir, el problema es precisamente esa potencia. Mientras sigamos queriendo aumentar esa potencia, vamos a seguir siendo cómplices del capitalismo. De alguna manera, en la polémica entre Foucault y el cristianismo sobre si el cuerpo es la cárcel del alma o el alma es la cárcel del cuerpo, Sandino toma claramente posición en que es el cuerpo la cárcel. Es el cuerpo la lógica que detiene la posibilidad de la política. De alguna manera invierte el movimiento que hace Marx en esta parte del Capital, que es de la que Sandino siempre le gusta hablar, que es la parte sobre el fetichismo de la mercancía, que es que si Marx lo que hace es poner al capitalismo en la historia natural, Sandino lo que hace es poner la historia natural en el capitalismo. Es decir, no es que el capitalismo es un momento contingente de una larga historia de la vida, sino que la vida, de alguna manera, ya en su lógica interna, en su necesidad de expansión, es una parte de la larga historia del capitalismo. Esto es una afirmación extraordinariamente radical y cuya complejidad yo creo que no terminé de entender del todo, en todas las consecuencias que empieza a tener. Porque después si uno acepta esa premisa y empieza a ir para atrás, empiezan a caerse un montón de supuestos políticos, uno tras del otro. Y vale la pena quedarse en ese momento de perplejidad. Ahora, es interesante lo que pasa ahí, por ejemplo, con Marx. Porque a pesar de que es un personaje recurrente en el libro, yo creo que es un libro que está muy lejos de Marx. De Marx como autor. De Marx, que era alguien que reivindicaba la ciencia social, que era alguien que proponía una forma económica diferente de organizar la producción social de la vida, y no rechazaba en sí, en abstracto, la lógica económica, que reivindicaba el trabajo concreto contra el trabajo abstracto, que no reducía al valor de uso como una especie de resignificación pragmática del valor de cambio, y que es algo que en Sandino permanentemente hace, ¿no? Como el uso y el cambio como que son parte de la misma lógica pragmática, cuando Marx siempre trataba de decir que eran inconmensurables entre sí. Entonces, como la segunda pregunta que tenía ganas de hacer es ¿por qué está Marx tan presente y por qué no hay un momento de explicitación de cuál es la ruptura o cuál es la naturaleza de esa ruptura con Marx? Pero al mismo tiempo eso está permanentemente, como que hay una especie de lucha grecorromana en la cual estás agarrando a Marx, se te escapa que volvés a agarrar, que es interesante porque está pasando mucho que Marx empieza a no dar respuestas para ciertas cosas, pero para otras sí. Y justamente relacionado con eso, ¿no? Como entre este como enemistad con Spinoza y relación compleja con Marx, como que siempre aparece la pregunta de, bueno, si el cuerpo es necesariamente cómplice con el capitalismo, ¿qué es lo que libera el alma? ¿No? ¿Y qué sería? Como hay una permanente búsqueda de qué es, una permanente pregunta no respondida y siempre aplazada sobre qué es lo que se va a liberar y qué deseo sí podemos tener si no es el de la expansión
de nuestra potencia. Y hay algunas respuestas a las cuales voy a entrar. Después, esta es una intervención sobre el presente. Y para mí hay muchas maneras de leer este libro y de leer la obra de Sandino. Una es leerla como obra filosófica. Y por supuesto que eso tiene un gran rendimiento. Sobre todo si nos interesan las discusiones del campo de la teoría contemporánea y si nos interesa Hegel. La lectura de Sandino de Hegel a mí me ha ayudado mucho a leer a Hegel. Pero otra manera de leerlo, y creo que es la más enigmática y la que más tensión genera, es a leerlo como una intervención sobre el presente. No es casualidad que todo el argumento del libro esté hecho en torno a esta necesidad del corte con la lógica de la expansión capitalista, en un tiempo que se llama a sí mismo la era progresista. Si el tiempo es del progreso y toda la obra es sobre cómo cortar con la lógica de crecimiento, es evidente el tipo de intervención que se está haciendo. Claro, como Sandino prácticamente no entra en temas históricos, de qué fue lo que pasó, esto no siempre queda evidente. Pero lo que es algo más profundo, que es ir a buscar al núcleo mismo conceptual del proyecto que se está desarrollando y atacar directamente ahí. Esto que estamos viendo ocurrir no es más que la expansión, las prótesis, el mejor funcionamiento de la misma lógica de crecimiento. Yo, por supuesto, no necesariamente estoy de acuerdo con todo eso, del todo. No sabía, pero caramba. Bueno, a mí me invitaron, no culpa mía. No, pero lo que sí quiero decir es que Agradecer que sos grandote. la impugnación extremadamente radical a esa lógica nos ayuda a situarnos en el momento de una manera radical. Independientemente de que después nos podamos hacer cargo del radicalismo del rechazo a la propia idea de vida o de bienestar o de, o en términos economicistas, de expansión de la potencia. Porque sigue quedando la pregunta de ¿qué sino algo más fuerte que el capitalismo podría desplazarlo? Y ahí es donde se ponen muy interesantes las cosas, porque el sujeto, que es de alguna manera el héroe de este cuento, aparece como puramente formal en el texto. Casi que no aparecen momentos en los cuales el sujeto encarne históricamente. Y la repetición de esta dimensión formal del sujeto, de qué tipo de procedimiento es el sujeto como negatividad, pero sin que nunca se explicite cuál es el deseo de ese sujeto en términos positivos, empieza a transformarse en una repetición. Y la repetición es uno de los recursos que usa Sandino en sus textos, que llega a ser exasperante por momentos, pero que tiene una función, No, sí, no, pero que tiene una función, que es, en este momento desesperanzado, el espíritu encuentra poco espacio para moverse, diría un hegeliano. Sí. Hegel, en particular, no sé, en la fenomenología, es todo devenir, todo movimiento, siempre en la historia nos está llevando a toda velocidad hacia adelante, no podemos no movernos. El texto de Sandino es un texto que parece como siempre trancado, como que hiciera una gran fuerza encontrar un límite y tuviera que apretar reset a ver si entra por otro lado y no termina de entrar. Y eso fuerza en el lector, o en este lector, como decía Gustavo, esta exasperación lacaniana del qué voy, ¿no? De qué mierda querés. Bueno, al final, si estamos hablando tanto de deseo, ¿cuál es el deseo? Y al Sandino no responder la pregunta, fuerza a quien lea, ya será. Hay una función estrictamente didáctica. La crees. Claro. Bueno, claro, el analista nunca te va a decir, no, mira, lo que vos tenés que hacer es esto y te va a salir bien, sino forzar la pregunta con un grado de exasperación y explicitación tal que no tenés otra que encontrar una respuesta.
que justamente, como siempre dice Sandino, no es lo que se va a encontrar en su libro, sino una disposición a hacer cierto tipo de preguntas. Y creo que eso es urgente, y también es urgente, a partir de esa exasperación, también pensar cuál es el paso que viene después. Claro, siempre uno puede volver al problema de lo formal. Entonces ahí hay como siempre una especie de problema de cuál es la naturaleza de ese sujeto que va a emerger como negatividad si lo mantenemos únicamente como negatividad radical, y cuándo va a llegar el momento de la positividad de la expresión de ese deseo, lo cual también es un problema formal. Y la pregunta que me hago, y que es la que venimos discutiendo con Sandino hace como 4 años, fácilmente, que es ¿bajo qué condiciones se podría formular un deseo en términos positivos en esta situación extrema? Y esa es la pregunta que quería terminar. Gracias.